Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Estamos comenzando una nueva semana de trabajo. Tuvimos una semana sin vernos, pero fue una semana que espero que hayan aprovechado de descansar. Ese día feriado de tantas tareas que ustedes tienen que hacer y nosotros también, ¿ya? Así que bienvenidos a la clase de esta semana. Y ojo, porque ahora vamos a comenzar a trabajar con el libro, ¿ya? Así que aquí, muy atentos a la clase de hoy. Hoy vamos a conocer las características de las fábulas, ¿ya? Ustedes tienen que haber conocido el detalle el año pasado, qué son las fábulas, pero de todas formas yo se los voy a recordar. Como siempre, felicitarlos porque de verdad ustedes han demostrado ser uno de los cursos más responsables en enviar sus tareas y por eso también se merecen las calificaciones que han obtenido, ¿ya? Pronto voy a mandarles las calificaciones del mes de junio, ¿ya? Para que vayamos avanzando y ustedes conozcan también su progreso de aprendizaje. Bien, comenzamos. Para recordarles a ustedes qué son las fábulas, primero nos vamos a concentrar en los tipos de texto, ¿ya? Existen lo que se llaman los textos narrativos. ¿Y qué son los textos narrativos? Son los que cuentan historias, ¿ya? Y que, como lo hemos visto antes, tienen una secuencia narrativa. ¿Qué tipo de textos encontramos en los textos narrativos? Cuentos, fábulas, mitos y leyendas y novelas. Las novelas son los libros, ya que son más extensos. Son cuentos también, pero son mucho más extensos y se califican como libros. Y por eso se les llama novela. Bien, entonces, ¿cuál es el que vamos a trabajar en esta clase? Son las fábulas. Bien, las fábulas tienen características. ¿Cuáles son? La fábula es una narración corta, breve, ¿ya? Que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Por lo tanto, tiene una secuencia narrativa. Muy bien. Los personajes casi siempre son animales, vegetales o cosas que tienen o adquieren características humanas. Bien, por ejemplo, acá tenemos la fábula de la liebre y la tortuga, donde la liebre tenía características como de un humano, ¿cierto? Era engreída, era veloz, sí, pero era muy engreída, como decimos nosotros, creída, ¿sí? Porque era muy rápida y menospreciaba a la tortuga. ¿Y cómo era la tortuga? La tortuga era buena persona, era amable, era callada, trabajadora, pero calladita, ¿ya? Esas características son de los humanos, no de los animales, pero en las fábulas los vamos a encontrar así, ¿bien? Y también muy importante es que su propósito es dejar una enseñanza, y esa enseñanza se llama moraleja, ¿bien? Vamos a verlo ahora con más detalle. Estos niños, entonces, al igual que ustedes dicen, si la estructura de las fábulas tiene inicio, desarrollo y final, por lo tanto tiene una secuencia narrativa. Ojo, ¿ya? Ahora, muy importante, el gato Félix también nos dice acá, ¿cuál es el propósito de la fábula? Cuando yo digo el propósito de un texto, se entiende que es para qué fue escrito, para qué yo escribo un cuento, para qué yo escribo una fábula, ¿ya? En este caso, para la fábula, su propósito es dejar esta enseñanza o moraleja que nos ayuda a comprender a ustedes, a nosotros, lo que está bien y lo que está mal. Pensando en la fábula de la liebre y la tortuga, ¿actuó bien la liebre? ¿Actuó bien la tortuga? Eso es lo que ustedes deben comprender del texto de la fábula. El propósito entonces es comprender la enseñanza. Y lo otro que es muy importante es la estructura. Y la estructura, como ya dijimos, tiene una secuencia narrativa donde está el inicio, se presenta la historia, los personajes, el lugar, luego el desarrollo, donde se presenta el conflicto, y finalmente el final o desenlace cuando se resuelve para bien o para mal, ¿ya? Pensando nuevamente en la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Terminó bien para la liebre la historia? No, porque ella perdió y aprendió la lección, ¿cierto?
¿Y para la tortuga terminó bien la historia? Sí, porque ella ganó por ser una persona esforzada, calladita y trabajadora. Y eso a las personas así se les recompensa. Y eso es lo que enseña esa fábula, ¿cierto? Entonces, la estructura de la fábula comienza con el inicio, como les decía, donde se presentan los personajes. El desarrollo se desarrolla el acontecimiento. Por ejemplo, pensando nuevamente en esta fábula, es donde se desarrolla la carrera, ¿cierto? El desenlace se soluciona el conflicto. Ahí se sabe quién gana la carrera, ¿cierto? Y la moraleja es la enseñanza que nos deja esta fábula. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de los personajes de las fábulas. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos una fábula que se llama El león y el ratón. ¿Qué tipo de personajes serán? Animales. Muy bien. La liebre y la tortuga, como ya lo habíamos visto, animales. Y la hormiga y la cigarra, animales. ¿Se dan cuenta cómo los personajes son animales que adquieren características humanas? Pueden hablar, tienen pensamientos, actúan de una manera específica, actúan bien, actúan mal. Eso queda a la comprensión de cada fábula y es lo que ustedes van a tener que comprender e identificar dentro de cada texto. Bien, y la característica de los personajes. Miren, acá tenemos un bosque donde hay muchos animales. Estas son las características de los personajes que vamos a encontrar. Ya se relacionan, las características de los personajes se relacionan con su forma de ser interna. Cuando yo les pregunte características de los personajes, no quiere decir que si son altos, flacos, gordos, morenos, chicos, no. ¿Ya? Se refiere a la forma de ser. Si es una persona honesta, si es una persona trabajadora, si es flojo, si es engreída, si es egoísta, si es burlesco, ¿ya? Se refiere a la forma de ser. A eso se refieren las características de los personajes de las fábulas, ¿ya? Cuando aprendimos los adjetivos calificativos, podíamos ocuparlos para describir algo físicamente y algo psicológicamente, como la forma de ser. Ahora, la descripción va a ser solamente por la forma de ser del personaje o de cada animal, en este caso de las fábulas. Entonces, como resumen, ¿ya? Las fábulas son narraciones breves, son cortas. Sus personajes son animales o cosas que toman características humanas, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que tratan las fábulas? Defectos humanos, mentiras, egoísmo, envidia. Eso es lo que generalmente se trata y que ustedes aprenderán lo que está correcto y lo que no. ¿Bien? Y por último, características generales, son fáciles de leer, tienen escenarios naturales, generalmente se trata en los bosques, al aire libre, ¿cierto? Y tienen pocos personajes y eso es lo mejor todavía porque así ustedes van a poder describir mejor cada uno de los personajes. Bien, entonces, vamos con la tarea de esta semana, ¿ya? Van a ser 2 tareas, pero cortas, ¿ya? La primera, ojo, a partir de ahora, ustedes van a tener que escribir en sus cuadernos lo siguiente, con estas características, ¿ya? La fecha de hoy, 6 de julio del 2020, hoy lunes 6 de julio. Lo pueden escribir como nube o como a ustedes les guste más escribir la fecha, pero muy importante que esté la fecha. El objetivo de la clase, características de una fábula, ¿ya? Ojo con las mayúsculas, yo las puse en rojo, porque ustedes deben acostumbrarse a escribir las mayúsculas con rojo. Entonces, vamos a escribir 3 puntitos. El primero dice, la fábula es una narración corta que tiene inicio, desarrollo y cierre, ¿ya? Si ustedes quieren, lo escriben con rojo o si no, solamente lo subrayan. Segundo punto, los personajes casi siempre son animales, vegetales o cosas que tienen características humanas, ¿ya? Y finalmente, muy importante, su propósito es dejar una enseñanza, ¿ya? Llamada moraleja. Bien, entonces esto
es lo que ustedes van a tener que copiar en su cuaderno, ¿ya? Es muy importante que lo tengan porque así la mano, aunque ustedes no lo crean, le ayuda al cerebro a recordar. Si yo escribo, mi cerebro se va a recordar después de qué se trata. Entonces, solo esto lo van a copiar en su cuaderno. Y luego, la tarea 2 de su libro de lenguaje, vamos a trabajar en la página 128 y 129, solo estas dos páginas. ¿Cuál es la tarea? Van a leer esta breve fábula que se llama El asno vestido con la piel de león, ¿ya? La leen, miren, es cortita. Y luego van a realizar solamente las 3 actividades que les indico con la flecha. Van a hacer la actividad 1, la actividad número 3 y la número 4. ¿En qué consisten estas actividades? La pregunta 1 dice, ¿qué animal es el personaje? Ya vimos quiénes son personajes y ustedes después de leer van a descubrir cuál de estos dos es el personaje. El número 3 dice, escribe la secuencia de acciones, lo que pasó al inicio, lo que pasó en el desarrollo y lo que pasó en el desenlace o final. ¿Bien? Y el número 4, como ya también lo hemos visto en la clase, dice, ¿cómo son los personajes? Ustedes van a escribir, van a identificar quiénes son los personajes y van a escribir 2 características de un personaje y del otro personaje, ¿ya? Ojo, 2 características. Recuerden, no es por físicamente cómo es la persona o el animal, sino es como persona, cómo él actúa. Si actúa bien, podemos decir que es una persona que es correcta, pero si actúa mal, si es envidiosa, si es egoísta, esas son las características que vamos a escribir. Bien, son 2. Una vez que ustedes terminen de hacer esta página, la 129, solo la 129 es la que ustedes van a subir al IRMI. Le sacan una foto y la suben al IRMI, ¿ya? No suban esta porque esta yo ya la tengo, porque es la lectura. Ustedes solamente suban la número 129. ¿Bien? Así que eso es todo por esta semana. Espero que estén muy bien. Cuídense, por favor. Miren que el virus aún está descontrolado. Los quiero mucho. Cuídense y les mando también un saludo muy grande a sus familias.